Jorge, ¿el fin justifica los medios? ¿Y tú qué crees? Que no, que no ¿No? podemos escudarnos en obtener algo para nosotros, para nuestra familia, para nuestro negocio y atentar contra ciertas normas, ciertas personas. No podemos saltarnos las cosas. Pero las normas se pueden volver una prisión. Totalmente. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Hmm, Sí, eso Creo que es es un tema personal, ¿no? no solo personal. Yo creo que ese tema es un tema del universo, es un tema humano, es un tema social, es un tema personal, es el tema para construir una casa, para generar cualquier proyecto de vida, porque todo tiene un punto de partida y Claro. todo tiene un punto de llegada, ¿sí? Llamemos al punto de partida no solo el primer paso para construir algo, un proyecto de vida, por ejemplo, sino los principios, tus principios. ¿Qué vamos a tener al final? Los principios. Claro, Pero si al final hemos perdido los principios en el camino, realmente no conseguimos aquello que pretendíamos, aunque su forma aparente sea igual. Digamos que yo tengo unos principios, y a esos principios los voy a llamar un plano, un programa, un propósito, un plano. El plano de esta casa, por ejemplo, claro. ¿sí? Y yo voy a tratar de construir la casa, pero resulta que voy a emplear solamente la pintura y los materiales de la fachada y construyo una buena fachada y pasa la mínima tempestad y me la derrumba, porque no tenía cimientos. Totalmente. Pero los cimientos no solo el cemento o es, digamos, el hierro. La fortaleza de los cimientos son los principios. Si en el camino tú pierdes los principios, pierdes la finalidad. Es decir, que principios y finalidad están conectados. Claro. ¿Y qué le conecta? Los medios. Por eso son tan importantes los medios. Deben ser suficientemente flexibles, pero no pueden renunciar a los principios. Por ejemplo, Mm, un principio, defender la vida. Yo no puedo en el camino atacar la vida y en nombre de la muerte decir que voy a preservar la vida. claro. Por ejemplo, un principio que yo busco, la paz. Yo no puedo en el camino, desde ese principio que me formulo para conseguir la paz, yo no podría en el camino emplear la violencia. Eso quiere decir que el fin no solo no justifica los medios, sino que es que para obtener un fin, los medios deben corresponder a los principios que van a determinar ese fin. ¿Y cómo hacemos para no enredarnos en ese camino, Jorge? Nos Para no enredamos, confundirnos con el objetivo. nos confundimos, nos enredamos, de pronto confundimos el ser que queremos ser con el tener, ¿sí? La felicidad la confundimos con el placer. El placer es un medio, puede ser un medio para la felicidad, Claro. pero un exceso de placer no te va a confundir a la felicidad porque te va a enredar en el camino y te va a generar dependencia. O sea que es como Caperucita Roja, ¿no? Y nosotros vamos para la casa de la abuela, pero terminamos encontrándonos con el lobo. El lobo no está fuera, el lobo somos nosotros cuando renunciamos a nuestros principios, cuando renunciamos a la rectitud, a la honestidad, a la transparencia, cuando no somos coherentes y entonces nos disociamos interiormente y nos perdemos. Pero ¿quién se pierde? Todos nosotros. En algún momento de la vida nos perdemos hasta que el lobo nos enseña, con las consecuencias, obviamente, que por ahí no era. Y aprender por donde no es muy importante. ¿Cómo empleamos los medios correctos? El medio, por ejemplo, un medio es el dinero, pero un dinero mal habido va a generar en lo externo la misma finalidad, el mismo propósito, pero en lo interno, en el contenido, ese propósito está podrido. Digamos que si para obtener una finalidad yo empleo métodos que se dirigen hacia la violencia, hacia la ambición o hacia la corrupción, aunque tenga el mismo fin, esa finalidad ya está podrida desde adentro, ya está corrompida desde adentro. Es lo que ocurre con nuestros gobiernos, con nuestros estados, con la política, con la misma economía. Allí donde se mete la corrupción, se pervierten los medios. Digamos, un alimento es muy bueno. Claro. Tú tienes proteínas de muy buena calidad, pero si esas proteínas de buena calidad están contaminadas con un virus o con una bacteria, van a ser venenosas. Mira que es la misma proteína, Claro que sí. pues está corrompida. Entonces, ese medio está
está alterado por la corrupción. Si nosotros pudiéramos resolver el tema capital de la corrupción, cuidaríamos de la coherencia o la resonancia entre el medio, el principio y el fin y generaríamos integridad. Pero nos desintegramos cuando hacemos las cosas de cualquier manera. Es decir, yo no puedo construir un edificio muy bello como ocurre con alguna frecuencia, desafortunadamente en este momento por corrupción. No puedo construir un edificio aparentemente muy bello con materiales de mala calidad, ¿sí? Ese edificio se va a derrumbar. Hemos asistido a catástrofes de que un puente se derrumba. ¿Y por qué se derrumba? Porque ahorraron en la calidad de los materiales. Eso quiere decir que a pesar de que los cálculos estructurales recomendaran cierto tipo de materiales, nosotros empleamos materiales que se disolvieron antes de tiempo o que se dieron a la presión. ¿Y qué ocurre? Son los materiales, es el plano, es el principio, es la finalidad. Aparentemente los hemos cumplido los dos. Yo tengo unos planos y entonces construyo el puente o el edificio, pero en el medio utilicé para realizar esa finalidad materia prima de mala calidad. ¿A eso cómo lo llamamos? Corrupción. Jorge, o sea que la corrupción puede llegar a ser más potente que los mismos principios. La Pues esa es la corrupción potencia y la energía de la corrupción. La corrupción desvía los principios, corrompe los principios, le quita calidad a la posibilidad de que la finalidad refleje los principios. Es decir, tú pierdes la unidad. Siempre, todo proyecto que se corrompe termina desintegrándose. Así es. ¿Por qué pareciera, Jorge, que las personas que venden sus principios, pues no son conscientes de ellos? O a ojos externos, pues uno los ve exitosos, uno los ve con sus fincas, con sus casas, con sus carros, con sus guardaespaldas. La corrupción parece que les dio esa tranquilidad, pues, o que les dio algo económico. En realidad no se sintieron afectados, no son conscientes, no están tristes, ellos creen que la lograron. ¿Por qué no son conscientes y por qué no se ven afectados, pues, al vender sus principios? Sufren, no son felices, aunque se pretendan felices, ¿sí? Llenan el ser con el tener. Hay un profundo vacío al interior, vacío de ellos mismos, y ese vacío pretende llenarse afuera. No están tan satisfechos, no hacen felices a sus familias, han renunciado a lo mejor de sí mismos, que es su propia conciencia, la voz de la conciencia, han vendido el alma al diablo, han convertido su finalidad en una mercancía y por eso renunciaron a sus principios. Sus principios eran falsos porque se basaban en la apariencia, en el poder y en el tener. Entonces sacrificaron lo mejor de sí mismos, su verdadera riqueza, que es su ser. Cuando nosotros lo miramos, yo lo veo todos los días, créeme, Andrés, que no son felices, ni hacen felices a su familia, ni hacen felices a su entorno, y se convierte en una fuente de contaminación real para sus países. Y en el momento en que lo contaminan todo, en que no solo se contaminan, han contaminado sus principios, han vendido sus principios, en el momento en que lo hacen, se va generando una onda expansiva de corrupción. Eso es tan contagioso como una pandemia. Entonces, todas las personas alrededor se convierten no en seres humanos, sino en mercancías. Cada quien tiene su precio la policía, tiene su precio los políticos, desafortunadamente, y empezamos a generar un cultivo corrupto, es decir, una cultura de corrupción. Y eso es muy doloroso, porque es como cuando tú tienes una gangrena, ¿no? Eh, Estás a punto de perder la vida. Hay países que están a punto, literalmente, de perderse. Y yo me digo, la corrupción no es ni de izquierda ni de derecha, no está en una No, orilla está en otra orilla. La corrupción es catastrófica, cualquiera que sea su colorido, ¿sí? Y la corrupción convierte los más nobles ideales en ideologías que nos esclavizan. Y entonces nosotros nos dividimos en torno de una u otra ideología y renunciamos a los principios. Entonces nos volvemos seguidores
pero no seguidores de una causa, sino del dedo que está señalando. Es decir, nos volvemos cristianos no en el sentido que seguimos a Cristo, sino y las ideas del cristianismo maravillosas, sino que seguimos una serie de principios rígidos, exclusivistas, separatistas, que parten del prejuicio y que pretenden la evangelización de todo el resto. Pues yo no hablo de los cristianos, hablo de todas las religiones, hablo de todos los partidos que nos tienen divididos. Cuando podamos acceder a una genuina espiritualidad, cuando restauremos nuestros principios y esos principios nos conduzcan a través de los medios adecuados a conectarnos con la finalidad, con el propósito, entonces nos realizamos, vivimos en realidad, somos completos, porque la realidad no está hecha de pedacitos, la realidad es el paisaje maravilloso de la completitud, la realidad es entera. Jorge, si una persona se vende sus principios y en este camino atenta contra la vida de alguien, no siendo él el autor físico, el autor presente que mata a una persona, pero por su corrupción, por conseguir un terreno, por conseguir un negocio, en este proceso una persona vinculada con él asesina a otra. ¿Esto genera una energía en él negativa o al no ser él el que cometió el acto, se limpia un poco de lo que No, conlleva este? no, esto no es directo, no. Realmente nosotros generamos un caudal y una inundación, y esa inundación puede generar efectos a distancia, puede arrastrar a mucha gente. Seguimos siendo responsables, porque la responsabilidad no solo es la responsabilidad física, todo lo contrario, ¿no? Hay una causa directa, pero hay una causa mucho más global que nos envuelve, y en esa cadena de causalidad todos nosotros participamos de los resultados. Si yo siembro vientos, cosecho tempestades. Desafortunadamente no solo yo, mi familia, la comunidad en la cual vivo. Si yo enveneno el agua, es posible que sucedan algunas cosas en el entorno, pero kilómetros abajo van a suceder muchas cosas. Si yo fumigo con un insecticida que mata a las abejas o envenena la miel y alguien se enferma porque consume de esa miel, yo sigo siendo el responsable, aunque no conozca los Claro. resultados. La responsabilidad humana es enorme, es la de ser conscientes de nosotros y que de nuestras acciones va a depender en mucho el bienestar o el malestar de los demás. Es decir, que nosotros somos células en el cuerpo de la humanidad, en el cuerpo de la Tierra. E imagínate tú que una neurona o un grupo de neuronas pudiera ir a su bola y hacer lo que le diera la Claro. gana, y que eso tuviera, por ejemplo, que una neurona decida precipitarse por el sendero del placer y de la droga y la dependencia. Eso va a tener efectos sobre el corazón, sobre el hígado, sobre todo el organismo, sobre toda la vida. Así que estamos tan íntimamente conectados que es muy importante que reconozcamos que cada una de nuestras acciones es un medio para la realización de toda la humanidad, y que si nosotros vamos en la dirección correcta, estamos ayudando a toda la humanidad a que vaya en la dirección correcta, pero que si nosotros sembramos un pensamiento, un sentimiento de odio, de resentimiento o de ambición, por ejemplo, de Ujú. ambición desmedida, eso está generando una tempestad en toda la humanidad. Estas personas, Jorge, que venden sus principios, ¿pueden limpiarse de alguna manera si son conscientes de ellos o ya kármicamente se cargaron y quedaron con la responsabilidad de sus actos? Es un tema delicado porque uno afronta las consecuencias, afortunadamente, porque si uno no afrontara las consecuencias, nunca podría aprender la lección. Y eso se da tanto en el plano personal como en el plano transpersonal. Hay una cosa maravillosa que es la historia de la redención. Y esa historia es que yo lo puedo resolver en mí. Y cuando lo estoy resolviendo dentro de mí, lo estoy resolviendo también para la humanidad, Qué ¿sí? bien. Es muy bonito porque Jesús viene y lleva una vida humana enseñándonos el camino de regreso a lo que somos, al Padre que vive dentro de nosotros, pero en la medida en que Él se ofrenda,
en esa medida nos redime, pero nosotros creemos que eso ocurrió hace más de 2000 años, eso sigue ocurriendo día a día, en el momento en el que tú te devuelves, en que tú regresas a ti y empiezas el sendero de retorno, que es el sendero del hijo pródigo. Un día nos equivocamos, tiramos la vida por la borda, derrochamos todas nuestras riquezas y heridos y desnudos regresamos a nosotros, a la hoguera, al fuego interior, al hogar del Padre que vive en nosotros, y entonces nos perdonamos, nos aceptamos, redimimos el pasado, tomamos posesión del presente, sentimos nuestro corazón y en el corazón ese núcleo intenso del universo que es interior y del Creador que también vive en nosotros. Algunas personas pueden pensar que, bueno, yo vendo mis principios, acepto la corrupción y en esta vida no la pago. Hablaste de que las personas se sienten tristes. Puede que en la vida en que cometimos el error no aprendamos la lección o no paguemos el precio y lo paguemos en otra, o si corresponde a la misma vida. Esta vida son todas las otras, ¿no? Digamos que uno frecuentemente cree que hay que esperar a la otra vida, sí, y que de pronto en la otra vida viene el cielo o el infierno. El cielo o el infierno lo vives aquí, lo siembras aquí. Esa persona que no es Y feliz y vendió sus principios puede estar viviendo un infierno y esa es su forma de pagarlo, al no ser feliz. claro, pero puede ser aparentemente feliz porque confunde la felicidad con el placer y esa es una confusión terrible. O confunde el ser con el tener, o confunde la esencia con la apariencia. Entonces vive para el tener, vive para el placer, vive para la apariencia y no sabe que está viviendo en la miseria porque está renunciando a la riqueza de ser lo que es. Ya eso es un Está infierno, pagando. a pesar de que en el infierno haya cosas muy buenas. Hay gente que dice que el infierno es tierrita caliente, que hay diablas, que hay placeres, que hay todo ese tipo de cosas. Entonces prefiere, Traguito. hay traguito, hay todas esas cosas, todos los vicios, sí. Entonces renuncia a ser virtuoso, renuncia a sus virtudes, renuncia a la piedra preciosa que vive en él, al valor genuino de ser y se confunde con toda la bagatela exterior, con toda la vacuidad exterior. Ya eso es un infierno, a Claro. pesar de que él lo confunda con el cielo, ¿no? Es que hay muchos infiernos que tienen fachada de cielo. Jorge, muchísimas gracias por aclararnos el tema de los principios y sobre todo, pues el no venderlos, no ser corruptos, no venderlos por nada y pues obviamente no afectar a la sociedad. Y que el fin no justifica los medios. Así es. Gracias, Jorge. A ti.